invitamos al doctor abogado Juan Cereta, quien se refiere a los medicamentos de alto costo y a los tratamientos que por derecho y acción de amparo tienen los pacientes para lograrlo. Habría que empezar por decir que el acceso a los medicamentos, las prestaciones en general, ha empezado a ser visto en el mundo entero y en Uruguay en particular como un derecho humano de segunda generación, como lo denominamos nosotros, un derecho que está dentro de la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Y desde el momento que se considera un derecho, tiene la particularidad para los pacientes de que es exigible. Es decir, ya no estamos en un escenario donde el Estado, en la medida de sus posibilidades, y da lo que puede o es una especie de dádiva del Estado hacia los ciudadanos, sino que lo tenemos que visualizar ya como un derecho que puede ser exigido por los ciudadanos en particular. ¿Y este derecho lo tenemos nosotros aquí? O sea, ¿se cumple? Nosotros lo tenemos establecido en el artículo 44, inciso 2 de la Constitución, que es una norma bastante particular porque el resto de las constituciones latinoamericanas no lo tienen con la redacción que lo tenemos nosotros, pero además Uruguay ha ratificado todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los que vinculan a este tipo, los que establecen este tipo de derechos. Así que no solamente que lo tenemos en las normas, sino que también la justicia uruguaya, desde hace unos años, ha empezado a recibir estos planteos y los ha recibido condenando al Estado. Es decir, que aquellos pacientes que se enfrenten a una situación donde sus médicos le indican como una terapéutica de las que no están cubiertas por el sistema, ya sea por los prestadores de salud, los mutualistas o el sistema público, así como tampoco por el Fondo Nacional de Recursos. En esos casos, el paciente puede, y yo diría que debe, consultar a un abogado, porque puede acceder al tratamiento no cubierto o no priorizado a través de un juicio, a través de una acción de amparo, que son las que se están planteando desde hace unos años en Uruguay con éxito, porque en la mayoría de los casos los jueces están condenando al Estado a darle a ese paciente, obviamente que en la medida que acredite que esa terapéutica es la correcta, es la que necesita, están condenando al Estado a brindar este tipo de procedimientos o medicamentos en particular. Claro, pero usted habla de que en la medida de que lo acredite, eso también se lee de varias formas, doctor, porque hay profesionales que están indicando una medicación y muchas veces a través de un proceso les dicen que esa medicación quizás no es tan necesaria y que tienen que ir con un proceso de descarte. Eso es un poco lo que equilibra la balanza en cuanto a la parte de investigación y de decisiones por parte de los profesionales, ¿no? Siempre partimos de una indicación médica, es decir, de un médico tratante que indica una terapéutica o un medicamento. Luego de eso, lo que corresponde es analizar qué evidencia científica hay sobre esa terapéutica. En estos procesos es bastante sencillo advertirlo porque alcanza con ver si la FDA en Estados Unidos ha autorizado esa medicación para esa patología, si la EMA en Europa lo ha autorizado, e incluso en la región en qué situación está ese medicamento para esa patología. Pero en general, las consultas que nosotros recibimos, los médicos cuando indican un medicamento o una terapéutica no incluida, en general, esa indicación tiene respaldo científico. Es raro ver en Uruguay que un médico indique algo que no tenga el respaldo científico. Sí, los médicos tienen un deber ético y hasta legal, por la Ley de Derechos de los Pacientes, a indicar lo que la ciencia ha puesto con evidencia científica como adecuado para ese problema. Más allá de que el medicamento esté cubierto por el sistema o no esté cubierto. Ahí está. Nosotros acá nos estamos centrando en los que no están cubiertos. Por supuesto. En esos casos, el paciente, yo le decía, debe consultar a un abogado porque es posible, hay que estudiar el caso, pero es posible que pueda acceder a través de un juicio, de un proceso que nosotros denominamos proceso de amparo, que además es un proceso judicial bastante breve. Le podría decir que el paciente presenta la demanda y en términos de 15 a 20 días tiene la sentencia, con lo cual ya empieza a recibir, si resulta exitoso, ya empieza a recibir el medicamento. Eso es muy bueno, doctor, porque comúnmente cuando uno dice un juicio está pensando en mucho tiempo para adelante y en estos pacientes las horas premian. Por supuesto, justamente los trámites que se pueden hacer a través de las acciones de amparo son trámites donde hay derechos fundamentales involucrados, en riesgo, y no se puede esperar la duración de un juicio normal, de un juicio tradicional, esos que insumen años. Es por esa razón que llevan este trámite de urgencia y es por esa razón que, ya le digo, a veces hasta en una semana hemos logrado tener una sentencia y el paciente a los 10 o 15 días que presentó la demanda ya está recibiendo el medicamento que necesita. ¿Y de qué patologías estamos hablando? Por ejemplo, a rasgos generales, doctor, porque patologías hay muchas, ¿no? Estamos hablando de medicamentos oncológicos, toda una serie de medicamentos oncológicos, de acuerdo a la patología. Estamos hablando de enfermedades reumáticas,
estamos hablando de hepatitis C, estamos hablando de VIH, estamos hablando de implantes cocleares para los sordos, estamos hablando de cardiodefibriladores para los que tienen problemas donde se solucionan con esto. Ya que estamos en el tema de las enfermedades raras, ¿no? Hay un síndrome, por ejemplo, que a mí particularmente me afectó mucho porque son solamente 7 niños que hay en el país, que es el síndrome de Cri-du-Chat. En estos casos también se pueden consultar cuando son cosas que están fuera de los parámetros que usted nombró, por ejemplo. Bueno, la gran dificultad que tenemos, incluso para acceder a través de un juicio, es una dificultad que se ve mucho en las enfermedades raras, que es respecto a los medicamentos que no están en el Uruguay, que no están autorizados en el Uruguay. Porque convengamos que el primer paso para cualquier medicamento nuevo es que el medicamento se autorice su comercialización en el Uruguay. Esto quiere decir que quien tiene el dinero para comprarlo puede ir y comprarlo. No lo cubre ni la mutualista, no lo cubre el sistema público, no lo cubre el FNR. Pero si uno tiene el dinero, el medicamento está en Uruguay, está autorizado su venta, va y lo compra. ¿Qué sucede con las enfermedades raras? Hay muchos medicamentos con eficacia súper probada que no están en el Uruguay. No están porque el sistema en esto resulta maquiavélico y es una de las cosas que habría que modificar, en el sentido de que el trámite para autorizar la venta de los medicamentos en Uruguay los realiza la industria farmacéutica. Entonces, si usted tiene un mercado de 7 pacientes, ¿qué interés puede tener un laboratorio en traer un medicamento donde solo va a tener 7 compradores en el Uruguay? Eso hace que muchos medicamentos con evidencia científica sobrada en el mundo entero hoy no estén en el Uruguay. Y nosotros, la experiencia que tenemos por la vía de los juicios es que se hace muy difícil acceder a través de un juicio a un medicamento que no está autorizada su venta en el Uruguay. Porque uno de los principios en que se basan todos estos juicios es en la violación al principio de igualdad de la Constitución, donde nosotros planteamos que no puede ser que un ciudadano que tenga el dinero para comprarlo en Uruguay acceda al medicamento. En este caso que usted planteaba de una niña, no puede ser que un niño, porque sus papás tienen los recursos para comprarlo, lo tenga, y un niño que sus papás no tienen los recursos no lo tenga. Pero cuando el medicamento no está en el Uruguay, eso no lo podemos plantear, porque no está accesible en el Uruguay ni para el que tiene el dinero ni para el que no lo tiene. Es un drama que evidentemente hay que solucionar, porque... ¿Cuál sería la vía, y la doctor? La solución, digo, yo no me rindo a que en algún momento tengamos éxito con juicios de este tipo. Por ahora la experiencia no ha sido así todavía. Pero yo creo que lo que hay que reflexionar es sobre el hecho de que no podemos dejar que el sistema se nutra del interés de los laboratorios o de la industria farmacéutica, que naturalmente tiene un interés de lucro porque son empresas. En esos casos, a mi juicio, el deber indelegable es del Estado. Es el Estado el que tiene que preocuparse de que esos medicamentos, que los laboratorios por qué razón no quieren traer o no les interesa traer, ponerlos a disposición de esos pacientes. Y además hablamos de medicamentos que en general, más allá de que puedan ser de alto costo, no pueden impactar demasiado en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública en la medida que son pocos pacientes. Es decir, no hay nada que justifique esta situación en la que se encuentran muchísimos de los pacientes que padecen hoy enfermedades raras en el Uruguay. Doctor, para cerrar y redondear un poco las consultas de los televidentes, ¿en qué casos deberían consultarlo usted o cualquier otro colega y que se puede hacer algo por lo menos para lograr un tratamiento y mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Yo creo que en todos los casos en los que el médico tratante indique una terapéutica o un medicamento que no está cubierto por el sistema, es necesario consultar. En la consulta jurídica veremos con qué herramientas podemos ayudar a ese paciente. Habrá casos que son relativamente sencillos, donde incluso tenemos antecedentes favorables, y otros que implicarán un desafío mayor. Pero bueno, habrá que afrontar ese desafío. Lo otro que me gustaría decir es que la recomendación es consultar con un abogado, pero aquellos ciudadanos que no tengan recursos para consultar con un abogado pueden ir todos los jueves de 20 a 22 a la Facultad de Derecho, al consultorio jurídico, que es un servicio de la Universidad de la República, donde se brinda este servicio de manera absolutamente gratuita para todas las personas que tengan ingresos inferiores a 30.000 pesos. ¿Tienen que sacar hora? ¿Puede repetir? Para estos temas, para temas de salud, pueden ir directamente los jueves a las horas 20, que ahí van a ser atendidos sin necesidad de agendarse ni sacar hora. Perfecto, muchísimas gracias. No, a las órdenes. Llegó a Uruguay Compro Sin Gluten, un supermercado online con productos 100% libres de gluten. Más fácil, rápido, seguro y además al mejor precio. Ingresá en comprosingluten.com y hacé tu pedido. Como madrina de Atuero,
hago un llamado a tomar conciencia sobre las enfermedades raras. Son de difícil diagnóstico y muchas veces se carece de medicación y tratamiento. Juntos podemos hacer más fácil la tarea de apoyar a quienes las padecen y a sus familias. Ten presente que todos somos raros, todos somos diferentes, todos somos únicos y que juntos podemos lograr que las enfermedades raras sean visibles. Súmate y ayúdanos. Los niños damos una mano en las enfermedades raras. Tú, ¿nos da la es tuya? El cuidado dental es un hábito que se aprende desde la infancia y perdura toda la vida. Aquí los padres aprendemos que la prevención es el mejor tratamiento. Clínica Odontológica Montevideo. Para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras. Altos estándares de calidad, pero un compromiso difícil de igualar. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo. Tenemos el placer y el honor de recibir en el día de hoy al doctor Francisco Oliver. Él es un referente de la endodoncia en Clínica Odontológica Montevideo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, feliz de que estés aquí y más que nada para derribar mitos y temores. Este tema que trataremos en el día de hoy, que es en endodoncia, lo que comúnmente llamamos tratamiento de conducto. ¿A qué se refiere? Bueno, el tratamiento de conducto se refiere a una afección de los tejidos internos del diente. Cuando hay un estado de caries avanzado, o un golpe, o bruxismo, o un problema en las encías avanzado, se puede producir la afección de lo que sería la pulpa o el nervio del diente. ¿Cuándo se produce esta afección? ¿Cuáles son los factores que afectan a un diente para que llegue, por ejemplo, a tener que realizarle el profesional un tratamiento de conducto? Bueno, el paciente puede sospechar de que necesita la realización de un tratamiento de conducto cuando puede percibir dolor espontáneo, dolor al masticar o mucha sensibilidad al frío y al calor, ¿sí? Que el paciente perciba alguno de estos síntomas no quiere decir que sí o sí necesite realizarse un tratamiento de conducto, pero sí o sí debe ir a la consulta odontológica. Y en el caso de una carie, porque hay veces que en los tratamientos, cuando uno tiene una carie, no es necesario un tratamiento de conducto. Es verdad. Esa es una parte delicada, porque también iba a aclarar que hay muchas veces que el paciente necesita realizarse el tratamiento de conducto más allá de que no presente ningún síntoma de dolor. La caries avanza a un punto que llega al nervio, no tiene ninguna manifestación y el clínico, o sea, nosotros el odontólogo, somos los que determinamos mediante un correcto examen clínico y se puede ayudar con una radiografía, determinar si el paciente necesita o no necesita tratamiento de conducto. ¿En qué consiste el procedimiento clínico de un tratamiento de conducto, por ejemplo? Bueno, el procedimiento clínico consiste en acceder a la parte interna del diente, limpiarlo mecánica y químicamente con ciertos métodos para que quede saneada la parte interna del diente, para luego rellenarlo con un material biológicamente compatible con el organismo y que ese diente cicatrice. ¿Para qué? Para poder tenerlo muchos años más en boca y no tener ningún tipo de infección, ni riesgo de infección. ¿Este procedimiento se utiliza a rasgos generales o hay algún tipo de paciente que no pueda recibir este tratamiento, por ejemplo? Bueno, no, cualquier tipo de paciente puede recibir este tratamiento. En el caso de algunos de los pacientes mujeres embarazadas, dependiendo del periodo del embarazo en el cual esté, se debe tener ciertas precauciones, pero no específicamente en lo que refiere al tratamiento de conducto. ¿Y el tipo de anestesia que utilizan es igual en todos los casos? No. Puede depender de alguna patología que pueda tener el paciente, como por ejemplo alguna patología cardíaca, se puede utilizar anestesia con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. ¿Cuál es la importancia
de utilizar este tipo de tratamiento, el tratamiento de conducto? ¿Cuál es el objetivo y en qué nos beneficia precisamente? Bueno, el objetivo principal del tratamiento de conducto y más importante es mantener nuestra pieza en boca, ¿sí? Para que no se tenga que realizar la extracción y para que no tener ningún riesgo de infección de esa pieza. El tratamiento de conducto lo que hace es prepara la pieza, la limpia internamente para que después el odontólogo rehabilitador se encargue de devolverle la forma, la función y la estética al diente tratado. Para cerrar, ¿qué consejo le puedes brindar a los televidentes referente a este tema y a todo lo que abarcaría la prevención en odontología? Bueno, principalmente les recomendaría la consulta al odontólogo de confianza y en los cuidados personales que tiene que tener una persona que recibió tratamiento de conducto, en lo que refiere a eso, debe aumentar su cuidado y su higiene para mantener ese tratamiento que se le hizo la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Podemos decir que los televidentes, nombrando al programa, cuentan con un diagnóstico y una consulta sin costo en la clínica? Sí, claro que sí. Pueden venir a consultarnos, nombrando el programa, sin ningún tipo de costo. Se le arma un plan de tratamiento para los televidentes y pacientes que se quieran acercar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendiendo a chuparme el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos.